Horacio Franco, el flautista de México, nació a la música justo cuando la mayoría de los niños suelen odiarla. Sin embargo, creció y se hizo una figura internacional que hoy nos representa por todo el mundo. Es un hombre complejo, un hombre nacido en el seno de una familia humilde, un hombre que habla con verdad de quién es y de quién quiere ser. Esta noche, en La Pura Verdad. Yo sé quién eres, pero ¿a qué te dedicas? Me dedico a tocar la flauta y me dedico a la música. Soy director de orquestas y coros, fundamentalmente de música renacentista y barroca, y soy profesor de música. O sea, estoy delante de un director de orquesta. Sí. Que se viste como un rockstar. Pues eso dicen, pero pues yo me he visto como yo. Muchas veces has hablado de tu vanidad. Por tu arreglo personal, eres alguien que se ocupa mucho de su aspecto físico. ¿Esa vanidad es virtud o debilidad? No, yo creo que la vanidad en un momento dado es simplemente el hecho de querer verte bien, de querer sentirte bien contigo mismo. Y yo creo que es un reflejo del amor a ti mismo que te tienes en el físico, como te tienes en la cabeza. O sea, yo soy muy vanidoso también de la cabeza. Es decir, soy muy vanidoso porque me gusta estar informado, me gusta estar up to date de las noticias, me gusta ser una gente culta. Entonces la vanidad no es nada más una cuestión física de la cuestión personal del cuerpo, sino también de acá y también de la salud. O sea, la vanidad en la salud hace que yo me cuide hasta lo último de lo que como. En ese sentido, he puesto un ejemplo en México y en muchos lados del mundo también donde he tocado para desestereotipar esta imagen de pingüino del músico clásico, de pingüino descuidado de sí mismo del músico clásico. Lo que no sabe la gente es que los músicos somos artistas también, pero somos atletas de alto rendimiento porque tenemos que estar todo el tiempo practicando, todo el tiempo estudiando, perfeccionándonos como un deportista. La cuestión es que la mayoría de los artistas de música clásica no se miran al espejo o no es importante para ellos la imagen que dan como un producto que está en escena. Entonces para mí sí es importante y sí me cuido por esa razón y tengo una imagen muy especial que es muy acorde a mí mismo. Tú dices que empezaste viejo, ¿no? Que ya eras mayor cuando empezaste en la música. A los 11. A los 11. ¿Eras mayor a los 11? ¿Estabas ya crecido? En realidad, uno cuando empieza con la música como profesión, mientras más pequeño, mejor. Un violinista te lo podrá decir tan bien como te lo digo yo. Los violines, mientras más pequeños empiezan, como los gimnastas olímpicos, como los bailarines de clásico, evidentemente van a tener mayor posibilidades de desarrollar esa habilidad que está aquí en el cerebro y motora también, para poder llegar a ser unos extraordinarios solistas. Cuando empiezas la música, tus primeras nociones a los 11, 12, 13 años, estás en el límite en realidad. ¿Por qué? Porque la música es un arte de acondicionamiento físico. Tuve la fortuna de tocar la flauta de pico, que la flauta de pico o cualquier otro instrumento de aliento, aerófono pues, es más factible que lo empieces más tarde porque tus pulmones ya están más desarrollados. Y el canto también, cuando tú empiezas, como niño cantor está bien, pero cuando quieres ser tenor o barítono, pues te tiene que haber cambiado la voz. Corrígeme si estoy equivocado. La primera filarmónica barroca de México estará en tus manos. La Orquesta Barroca de México, exactamente. La Capella Barroca de México que fundé ya hace 20 años, en realidad, lo estoy queriendo hacer desde hace 20 años. La fundé como Capella Cervantina, pero ahora parece ser que ya se va a institucionalizar como un grupo permanente. Has dicho hasta el cansancio que sí se puede vivir de la música, pero me pregunto si este tipo de música, ¿cómo deberíamos llamarla? ¿Música clásica, música culta? Yo le digo música clásica por una sola razón. La música clásica se llama a la música europea porque fueron los europeos los primeros que inventaron un sistema de escritura y de poner exactamente dónde están las notas y cuánto duran. Nadie lo había hecho, ni los egipcios, ni los griegos, ni los antiguos prehispánicos, nadie. No es que antes no existía la música, antes no existía el sistema de escritura de la música. Exacto, entonces toda la música egipcia, la griega, la china antigua, la prehispánica, toda se perdió porque no se sabe cómo sonaba, no dejaron en código escrito nada. Y la pregunta, quiero retomarla, es, ¿se puede vivir de este tipo de música? Es decir, ¿se puede vivir de ser músico sin ser un cantante pop? Se puede vivir de lo que tú quieras cuando tienes una calidad en tu trabajo y cuando tienes además una metodología y una sistematización
planeada de cómo quieres tu vida en 10, en 15, en 20 años, etcétera. O sea, planeando se puede todo. Pero vivir de la música se puede vivir igual de la música que de la medicina o que de ser conductor de un programa o de ser modelo o de ser rockstar, siempre y cuando te sepas administrar y sepas que lo que estás haciendo está bien hecho. Horacio, ¿dirigir una orquesta es un acto protagónico? No, es un acto conciliador, es un acto de ser el líder de una serie de músicos, de un grupo, de un conjunto de músicos o cantantes, gracias a los cuales tú estás dándole la vida a la música y tú tienes que ser una suerte de comunicador de ideas para que ellos realmente lleven a cabo, realicen y efectúen la idea que tú quieres. O sea, no es el director dictador del siglo XIX, como hay muchos todavía vivos, ¿no? Que finalmente infundan miedo a los músicos o dicen, esto es así porque se tiene que ser así, aunque sea muy antinatural, y a veces no saben ni lo que quieren hacer. Entonces, los grandes directores saben que así no es. Los grandes directores trabajan y sacan lo mejor posible de una orquesta y los hacen sentirse músicos y los hacen sentirse artistas a la gente con la que trabaja. Y es gracias a ellos a los que nosotros sonamos, dijéramos. Horacio, ¿quiénes te contratan? ¿Quiénes me contratan? Me contrata mucha gente del gobierno mexicano, evidentemente el CONACULTA, el INBA, los institutos de cultura, las universidades, me contratan orquestas de fuera de México, me contratan escuelas para dar clases magistrales en todos lados, ministerios de cultura como el chino, ministerios de cultura como el de Malasia, qué sé yo, hay mucha gente que le interesa lo que hago, por fortuna. Dirías que vives de los estados, en buena medida, digamos. Son los estados de diferentes partes del mundo quienes te contratan. ¿Por los estados o por la iniciativa privada? Lo que pasa es que las iniciativas privadas cada vez tienen menos incentivos y sobre todo en este país nunca los han tenido para contratar o para hacer realmente que la música clásica o que las artes sean creíbles en primer lugar, por un estatus, por patrocinar una orquesta o una exposición o un grupo de danza. Y aquí en México todavía no tiene eso la iniciativa privada, hay muy poca credibilidad social o credibilidad ética de alguien que patrocina un grupo de danza, por ejemplo, o una orquesta sinfónica. Sí lo hay, como la Orquesta de Minería, por ejemplo, pero son muy contadas excepciones. Y por otra parte, la deductibilidad de impuestos en este país para la donación a las bellas artes es verdaderamente risible, o sea, es menos de un 30% de lo que tú das como cantidad. Es deducible de impuestos. Es muy poco. En Estados Unidos es al 100%. Naciste en una familia muy humilde. Tu papá era cantinero, tu mamá era ama de casa. ¿Dirías que estabas en el lugar equivocado, en el momento poco indicado? Pues no, realmente no. No, porque así me tocó nacer, así me tocó vivir y le agradezco mucho a mis padres que me hayan dado por lo menos la entereza para trabajar y por lo menos la educación que ellos pudieron haber planeado y pensado para mí de la mejor manera posible. Uno puede crecer en cualquier entorno o te puedes echar a perder y echar a perder tu vida en cualquier entorno siempre y cuando tú finalmente tengas los elementos para crecer o para echártelos a perder. Yo creo que el poner ejemplos o el poner una idealización de que una familia culta de clase acomodada va a tener hijos cultos de clase acomodada que van a sucederse así, pues son clichés que ya no valen, ¿no? Que antes tal vez valían porque había una indoctrinación dogmática y una educación dogmática y vertical de que si yo soy notario, mi hijo tiene que ser notario y mi nieto tiene que ser notario y todos somos preponderantemente notarios y felices, ¿verdad? Hubiera sido cantinero. Yo hubiera sido cantinero, si hubiera nacido en la India, ahorita sería cantinero. ¿Tienes unas 70 flautas? Sí, más o menos. Duran solo unos 10 años. Más o menos, cuando las tocas poco. Eso. Sí, cuando las tocas mucho, perdón, duran poco. Pero yo soy muy ahorrativo con mis flautas, entonces me duran más. Es un instrumento que todos odiamos en la escuela. Depende de la parte del mundo en la que te haya tocado estudiar. Te habrá tocado estudiar flauta dulce o flauta de pico, en algunos casos en la escuela primaria, en algunos otros en la escuela secundaria, pero todos lo odiamos cuando nos tocó estudiarlo. Con razón. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Hitler institucionalizó este instrumento como instrumento escolar. Fue Hitler. Hitler fue mismo Hitler en los 30s, como instrumento, el Volksinstrument, el instrumento del pueblo, como el Volkswagen, el carro del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
En Alemania fue un gran éxito educativo, pedagógico y didáctico, porque los niños eran muy disciplinados. Pero cuando se copia el modelo en México, se mal copia, se copia de una manera muy impulsiva, a los maestros no se les da una metodología de cómo enseñar el instrumento. Y es ahí donde el instrumento empieza a ser vilipendiado por maestros, o incomprendido por maestros y por alumnos también. ¿Te diste cuenta de que eras un niño gay cuando eras niño? Y eso fue en la época en la que la homosexualidad era una enfermedad mental, según la Organización Mundial de la Salud. Estaba dejando de ser. ¿Cómo fue eso? Mira, ¿qué te puedo decir? Yo no me podía negar el gusto de ser quien yo era. O sea, así eres. Y así te trajeron al mundo. Así, esa es una cuestión genética de ti. No puedes decir, a mí nunca me violaron, ni nunca me maltrataron, ni nunca tuve nada anormal o nada fuerte dentro de mi relación familiar o con mis hermanos. Bueno, pero eso es un mito, ¿no? Es decir, pero eso ya es un mito, pero sigue siendo, mucha gente sigue diciendo eso. Hay muchos fanáticos religiosos que te quieren cambiar porque simplemente estás descarriado, estás descarrilado, lo cual a mí me parece verdaderamente lamentable. Ese es problema de ellos, no mío, y nunca fue mío. Este programa pasa muy tarde en la noche, así es que puedes decir groserías. ¿Cuántas formas de decir homosexual conoces? Conozco muchas. Y yo digo, sí, conozco desde ser maricón, ser puto, ser putísimo, ser una loca, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, cuando a mí me gritan en la calle puto, les digo, no, soy putísimo. Obviamente es como si a ti te dijeran, oye, no tienes cabello, ¿verdad? Estás peloncito. Pues sí, bueno, no vas a decir, no, tengo una mata de pelo, pero la traigo escondida. Pues no, así somos y hay que estar felices como somos. Y una de las cuestiones en la cual soy siempre incisivo a mis alumnos o a los chicos a los que doy a veces conciertos escolares, porque acabo de tener una beca para dar conciertos escolares, es que les digo que se tienen que amar como son. El amor a ti mismo es igual que el amor al prójimo. Lo dicen los religiosos, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. Por la música, por ti y por la identidad de cada quien. Por la música, por ti también, por tu programa y por la identidad de cada quien. Se percibe una calma que algunos llaman chicha en el ámbito político y no parece ser para menos. En los últimos meses se vivió una etapa en la que las reformas sacudieron todos los sectores y ahora, con su aprobación, la expectativa se centra en su puesta en práctica y en los renglones que contendrán tanto las leyes secundarias como las respectivas reglamentaciones. En esos apartados habrán de centrarse los trabajos que en algunos capítulos incluirán cambios dentro de las normas que rigen en los estados. Solo que, a unas semanas de este 2014, ya se habla de un primer velorio, del que protagoniza el llamado Pacto por México, lo cual le dará la razón a quienes desde su formación sentenciaron que tendría un principio y un fin que se vería en el corto plazo, toda vez que no puede sustituirse la labor del Poder Legislativo y la creación de las iniciativas por un grupo en el que ya las representaciones populares son parte de su pasado. Y los números no permiten una mentira, ya que la distancia entre el mayoritario y los otros es grande y se prevé que en las próximas elecciones esta brecha crecerá.